Hola amigos de Es Tiempo de Cultura. Estamos aquí en Chema Librería y en esta oportunidad con Brian Alvariño. Bienvenido a Chile, tu primera vez en Chile, ¿cierto? La primera vez. Bienvenido. Viniste a dar unas conferencias en varios sitios. ¿En qué sitios estuviste exactamente? Bueno, en varios lugares, porque si se darán cuenta, esta es la primera entrevista que concedo con esta voz. Así que hemos estado en varias ciudades, entre ellas Concepción, Valdivia, dos conferencias que hicimos en Santiago y Santiago Centro, y también en Viña del Mar. Así que bueno, fue una semana muy intensa, pero gracias a Dios muy fructífera. Brian vino junto con Rigoberto y por eso es que habla en plural. Cuéntame cómo te trató el público chileno. Sinceramente, sobrepasó mis expectativas, mucho mejor de lo que yo me esperaba, no porque no confíe en los chilenos, sino porque yo mismo tenía una expectativa baja, porque justamente nunca había estado. Y sin lugar a dudas creo que la gente de Chile ha sido muy cariñosa, y por sobre todas las cosas cuando llegué me impacté porque en las congregaciones que visitábamos no había dimensionado que mucha gente ya nos conocía, ¿verdad? O sea, eh, hasta ahora, por ejemplo, dimos esta gira y cuando terminaban los eventos venían filas y filas abarrotadas de gente a pedirnos fotos, agradecernos por el trabajo que estamos haciendo. Y las cosas que más me impactó fue que nos digan, por ejemplo, chicos, gracias por lo que están haciendo, porque eso me ha ayudado a mí a poder defenderme, porque el cristianismo es un sistema de fe que como nunca en la historia quizás se ha estado atacando mucho, y justamente una de las cosas que tratamos de hacer precisamente es proveer herramientas a las personas y a los creyentes para que se puedan defender contra todas las embestidas que estamos padeciendo. Entonces cuando ellos nos dicen eso, para mí eh, es un cumplido, porque siento que realmente mi labor está valiendo. Entonces cuando las personas se nos acercaban con ese corazón de gratitud, para mí era algo que no tenía precio. Y por eso es que con la gente de Chile estoy demasiado grato, estoy bastante agradecido, y sinceramente, como dije recién, ha sobrepasado mi expectativa. Eres bastante joven, sin embargo, ya eres arquitecto, ¿cierto? Pregunta, dentro de las materias que te dieron en la universidad para graduarte de arquitecto, ¿te dieron alguna que te acercara al conocimiento de Dios? Realmente no necesariamente, sin embargo, hay algunas materias de apoyo que sí tienen mucho que ver con la historia, ya que el conocimiento de Dios y el trasfondo que yo le doy a mis conferencias muchas veces tiene que ver con la historicidad, porque como me aboco a estudiar la historicidad de Jesús, cuando abarcamos historicidad de la arquitectura implica historia universal contemporánea. Y cuando estudias la historia de por sí como disciplina, indistintamente a la carrera que uno siga, te toca ser muy abarcativo en temas de cultura general. Entonces eso te sirve como una base para muchas disciplinas, entre las cuales puede ser la antropología, las ciencias sociales en general, la arquitectura, la teología. eh, e incluso cuando me detengo a estudiar la historia de la arquitectura, tengo mucho que estudiar sobre arte, y muchas veces la historia de la teología tiene que ver con el arte precisamente. Entonces como que se podría decir que hay una suerte de encuentro, por así decirlo, entre ambas disciplinas, a pesar de que mi pasión es la arquitectura, a pesar de que estoy en esto de las giras, de escribir un libro con Rigoberto justamente, de estar en este asunto de defender la fe. También podría comentar de que la arquitectura, yo hasta hoy día sigo dando asesorías, clases personalizadas a personas de colegios técnicos, gente que estudia arquitectura. O sea, como que no me he desconectado, por así decirlo, del todo de mi carrera al tiempo que hago esto. Eh, Porque soy una persona, muchos o algunos cercanos consideran que soy como un todoterreno, en el sentido de que, mira, tiene la pasión de la arquitectura, además de eso soy asistente de cátedra en mi universidad en la que me formé. ¿Cuál es la eh, universidad? es la Universidad Americana de Asunción, en donde asisto a arquitectos profesionales con muchísima trayectoria, y en paralelo hago todo esto que ustedes, que es la razón por la que me entrevistan, que son los contenidos en internet, en donde hacemos defensa de Jesús. Y hacer una defensa de Jesús implica que estudies muchas disciplinas, entre ellas algunas en común con mi formación profesional, como lo es la historia, por ejemplo. Entonces, en la defensa de Jesús, la apologética implica que sepas un poco de cada disciplina, un poco de ciencia, un poco de arqueología, un poco de historia, un poco de teología, y son como chispazos que uno va recogiendo para poder hacer una defensa filosófica, elemental y sólida, para que las personas estén capacitadas y sepan defender su fe. Sí, pero eso está muy bueno cuando ya tienes cierta edad y puedes tener ciertos criterios. Pero ¿cómo acercamos a Dios a los niños desde la escuela?
Yo pienso que son varios temas de los cuales agarrarnos para responder eso. Primero que nada, que en el sistema educativo tradicional, tal como está establecido, no existe, digamos, por así decirlo, la estimulación del pensamiento. No importa si se habla de una facultad, sea de medicina, de leyes, de arquitectura, de ingeniería, las facultades y la mayoría de los centros de estudios y la mayoría de las academias de hoy en este sistema, no le preparan a las personas a pensar, les preparan a las personas para obedecer y ser buenos empleados, nunca para ser personas que realmente trasciendan, esa es la realidad. Entonces, indistintamente de que uno esté en Argentina, Brasil, incluso en los países del primer mundo, porque este sistema educativo, yo tengo una teoría que no me voy a tener a explicar porque llevaría mucho tiempo, pero esto está pensado y programado para que los ciudadanos sean seres esclavos permanentes. Eh, entonces como que no podemos esperar, no quiero generalizar tampoco, ¿verdad? Porque hay muchos docentes válidos que son rescatables. Sin embargo, pienso que para que se le estimule a los niños, creo que tiene que haber una reforma en cuanto al sistema de transmisión de información. Por eso es que la mayoría de los docentes, a mi modo de ver, toman su trabajo de docencia solamente por el hecho de que sea una salida laboral rápida y no precisamente por tener la vocación de enseñar. Entonces, si tenemos una generación de niños que necesita aprender de la fe, se necesitan dos cosas. Primero, poner el conocimiento correcto en las academias sin parcializarlas. Y segundo, tener dentro de esas academias docentes que verdaderamente tengan la vocación de enseñanza, porque por eso es que la mayoría de la audiencia cuando vea esto se va a sentir identificada si yo les digo, ¿cuántos docentes a lo largo de toda tu vida académica te han marcado? Y probablemente me van a decir uno, dos o máximo tres si es que tienes suerte. Y justamente ¿por qué pasa eso? Por el sistema educativo que está establecido como te comenté recién, y segundo porque la mayoría de los docentes, no todos, toman su tarea de la docencia como una salida laboral y no como una orientación vocacional para transmitir información. Entonces, lo tercero que te diría es que para transmitirle a los niños, nuestro deseo con Rigoberto de hecho es recurrir a una persona lo suficientemente preparada, lo hábilmente pedagógica como para bajar la información que nosotros transmitimos de una manera ilustrativa, como una ilustración uso. Si yo le quiero enseñar Biblia a un niño, no le puedo leer literalmente un libro como tal, como por ejemplo lo tenemos acá, porque un niño por lo general todavía no tiene la capacidad de leer textos y menos con un libro como la Biblia que son más de medio centenar de libros. En una situación así necesitas ilustración, necesitas animación. Entonces eso queremos hacer justamente con nosotros, transmitir también la apologética de una manera ilustrada. Entonces con esos tres parámetros yo diría que sería esencial si queremos rescatar a los niños de nuestra era para transmitir una defensa de la fe de una manera que sea realmente efectiva. Bueno, por ahora vamos a unos comerciales y ya regresamos. Tu aporte mensual es esencial para mantenernos en funcionamiento y seguir generando contenido relevante. Chema Librería, en el Caracol y Barrazábal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Águila Vital Dental Group luce una sonrisa como estrella de Hollywood. Estamos ubicados en Mercado Vespucio Sur 1307, Las Condes, piso 5, oficina 507. Contáctanos al +569 92046762. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores. Y regresamos con Brian. Brian, cuéntame, ¿qué edad tenías cuando te diste cuenta de la existencia de Dios? Bueno, quizás desde que tenga uso de razón, pero lo que verdaderamente me despertó, por así decirlo, para tomar conciencia sobre Dios y sobre su defensa, fue verdaderamente cuando yo estaba en la adolescencia de camino a la juventud y comencé a tener crisis de fe, en donde yo me preguntaba si verdaderamente todo lo que yo creía no resultaba ser una farsa o una pérdida de tiempo y si verdaderamente todo esto tenía algún sustento más allá de utilizar la Biblia, porque como casi siempre a lo largo de mi vida como estudiante me relacioné con gente creyente y no creyente,
los no creyentes comienzan a cuestionar. Y yo digo, ¿cómo le puedo explicar mi fe a una persona que no acepta como tal la autoridad divina de la Biblia? Entonces, no le puedo demostrar la existencia de Dios con un pasaje bíblico porque desautoriza la Biblia de buenas primeras. Entonces, a partir de los 15, 16, 17 años, comienzo a tener como, por así decirlo, un peso, una inquietud en mi corazón de, bueno, quisiera defender esto y hacerlo con buenos fundamentos. Y allí cuando comienzo a investigar la historicidad de Jesús y la existencia de Dios a partir de personas que verdaderamente se dedicaron prácticamente toda su vida al estudio y a la investigación sobre los fundamentos de la fe cristiana, es donde yo hago clic y digo, bueno, son muy buenos fundamentos, me pongo a investigar, me pongo a leer, busco autores paralelos para no creerme todo a uno solo, y me empiezo a dar cuenta que tenían muchos elementos en común. Lee Strobel, Josh McDowell, Anthony Flew, entre otros, a los que yo al intentar interiorizarme en sus obras me doy cuenta que sobre la historicidad de Jesús hay muchos elementos en común, entre ellos Ray Comfort, otro apologista muy destacado, y me empiezo a dar cuenta que había muy buenos fundamentos. Creo que eso arrancó antes de mi mayoría de edad, antes de los 18 años, entre los 15 y 16 más o menos. Y si yo te preguntara qué pasajes de la Biblia puedo consultar para ver el fenómeno de la historicidad de Jesús, Bueno, ¿me podrías contestar? a los cristianos esto se anuncia en el profeta, o sea, en el libro de Isaías. El profeta Isaías lo anuncia en el capítulo 7 en el Antiguo Testamento, y esto se termina complementando con los evangelistas, si no me estoy equivocando, Mateo y Lucas. Lucas fue el primer evangelista científico, por decirlo de alguna manera, que confirma todas las revisiones o las profecías, por así decirlo, que lo realizó Isaías siglos antes de la existencia de Jesús. Entonces, eso yo le comento a una persona que va a la iglesia y te lo va a aceptar porque ellos aceptan la autoridad de la Biblia. Entonces, esto mismo yo le quise explicar a la gente que está afuera, y utilizar la Biblia era una desautorización de buenas a primeras. Entonces tuve que buscar fuentes no cristianas para explicarle la historicidad de Jesús, y resultaron existir muchos. Entre ellos, los documentos oficiales y originales de historiadores judíos como Plinio el Joven, como Plinio el Menor, como Cornelio Tácito, como Dámaso, como Flavio Josefo, entre otros, que hablaron de la resurrección y de la historicidad de un tal Cristo que vivió en la zona Oriente Próximo hace 2000 años, y ellos, sin creer en el Mesías, hablaron de todo esto, y con eso uno puede sacar muchas conclusiones importantes. Venimos de Occidente, nuestra cultura es occidental, sin embargo, se supone que somos creyentes, cristianos, ya sea católicos o protestantes. Sin embargo, hay familias donde no hay, en casa no está la Biblia. Tú podrías hacer un llamado a que si parte de ser creyente, de poder saber de Jesús, el primer libro tendría que ser la Biblia. Yo creo que la mayoría de las personas en Occidente tienen una Biblia en su sala o en su living, no sé, de acuerdo al país en el que vean esta entrevista, pero la entrada de un hogar siempre es una sala o un living, y sí o sí tienen armarios llenos de libros la mayoría. Yo creo que sí o sí tienen una Biblia escondida que la tienen que desempolvar, es que probablemente está ahí. Yo lo que diría, o sea, no soy una persona que acostumbra a dar consejos, como siempre digo, prefiero recibirlo yo. Sin embargo, yo citaría a Billy Graham cuando él dio 3 consejos importantes que me son muy importantes y útiles para esta época. El primero es lo siguiente: lee tu Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia es comida, es alimento para el espíritu. Si nosotros todos los días alimentamos el cuerpo físico, es porque si un día lo dejamos hacer, nos vamos a padecer de hambre. El espíritu también padece cuando nosotros dejamos de consumir nuestro alimento, que es la Biblia. Y para eso hay que buscar recursos paralelos para saber cómo estudiarlo. Lo segundo es orar todos los días. Porque al final del día, los carros se mueven a combustión. Sin combustión, un carro no puede ir a ningún lado. Un hijo de Dios no puede ir por el mundo sin la oración, porque la oración es su combustible para moverse. Y nosotros muchas veces queremos hacer obras o querer hacer actividades como tu carro en la vida real te lo hace, pero ¿qué pasaría si quieres hacer una actividad con tu carro y no tiene combustible? No vas a poder. Cuando en el mundo espiritual querés hacer lo mismo y no tenés esa combustión que es la oración, no vas a poder lograr muchas cosas. Quizás no vas a orar como un clérigo, quizás no vas a orar como un ministro preparado con años de experiencia, pero cuando uno verdaderamente le pide ayuda a Dios, Dios no va a tardar en responder.
Porque Jesús cuando se fue, él había dicho de que yo me tengo que ir para volver a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo va a ser el consolador que yo les voy a enviar para que ustedes de ahora en adelante puedan tener a alguien que les guíe y les haga entender todas estas cosas. Entonces, si leo todos los días la Biblia y oro todos los días pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, yo creo que vamos a lograr cosas importantes. Y tercero y último, yo escucho a muchas personas decir, yo creo en Dios, pero no necesito de ir a la iglesia. Eso es un suicidio intelectual, porque es como que yo diga, yo tengo mucho conocimiento, no necesito ir a la universidad. Cometemos suicidio intelectual porque entendemos que Dios nos llama a congregarnos, seamos católicos, protestantes, o sea, nosotros necesitamos una comunidad de personas con quienes necesitamos crecer. Y yo les sugeriría a las personas, de acuerdo en el lugar en el que viven, busquen una iglesia donde Cristo sea el centro de la predicación, donde Cristo sea anunciado, donde se predica a Cristo resucitado, no un Cristo que te quiere bendecir, que te va a decir como sos un campeón, yo te quiero levantar, yo tengo un plan para vos, sino que un Cristo que verdaderamente murió por todos nosotros, que si bien tiene un plan para nuestra vida, pero el milagro más grande de una persona no es su sanidad física o su sanidad mental. El milagro más grande que puede haber en una persona es renunciar a su vieja naturaleza y aceptar que puede ser transformado por la gracia de Cristo y dejarle a Jesús que entre a su corazón. Ese es un milagro ya de por sí, que muchas veces no lo dimensionamos porque estamos empapados de un montón de conceptos que no nos sirven para nada muchas veces. Entonces yo creo que si uno va a una comunidad de Cristo siendo anunciado, creo que es lo más importante. Ya, se nos está acabando el tiempo. Cuéntame una cosa, con todas estas ideologías que creo que tienen en común el hecho de que sacan a Dios, todas esas personas que creen en una u otra ideología, a veces en todas, lo primero que hacen es sacar a Dios de su corazón. ¿Ok? Ahorita que tú nombrabas. ¿En qué momento de la historia crees que el hombre ha sacado a Dios de su corazón? Es una historia larga, pero te lo resumo de esta manera haciendo una recomendación de paso. Hay un libro que me recomendó mi amigo Pablo allá afuera que se llama Cómo el cristianismo cambió el mundo. Es un libro que te resuelve todo y responde a la perfección de esa pregunta. Pero esto se terminó en la época del racionalismo, donde pasamos al antropocentrismo, el humano como centro de todo y Dios siendo ya una mitología más. Pero eso ocurrió en la época del siglo XVI con el Renacimiento. Y de allí, básicamente, el secularismo llega hasta nuestros días. Como te digo, es largo, se resume así en una o dos oraciones. Y yo diría que esa es la razón principal, no diría una de las tantas razones, es la principal. Hay muchos factores, obviamente, pero esa es la razón principal por la que Occidente está decayendo muy rápidamente. Y la batalla cultural es importante, pero si no acompañamos la batalla cultural con una batalla espiritual, lo secular tiene una fecha de vencimiento y una fecha de caducidad. Por lo tanto, no es suficiente solamente batalla cultural sin batalla espiritual. Claro, porque la batalla es cultural, la guerra es espiritual. Toda la vida. Entonces, por último, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Jesucristo, ¿qué le preguntarías? ¿Por qué nos amó tanto? Y porque sinceramente yo hasta ahora no puedo entender. Hay muchas cosas que yo no me sé responder a mí mismo. Porque yo miro mi vida y digo, le he fallado tanto, he cometido tantas cosas feas a lo largo de mi vida, que yo no puedo creer que siendo lo que soy, Él haya tenido la gracia de agarrar y permitirse a sí mismo ser torturado con la peor manera en la que se podía sacrificar a un ser en el Imperio Romano, que era la crucifixión. Y yo me preguntaría, ¿por qué nos amas tanto? O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Porque creo que hablar de su amor no es cualquier cosa. Pienso que no es un capítulo más de la Biblia, una clase más de escuela dominical o un sermón más de cada domingo, sino si nosotros no detenemos a pensar en lo que verdaderamente Él hizo por nosotros. Esto hasta me pone sensible porque creo que es el alma central del estudio del cristianismo, el amor de Jesús. Y yo creo que si le tendría cara a cara le preguntaría eso. ¿Por qué decidió amarnos tanto? De verdad, porque yo creo que no me merezco eso y que si nos ama es por pura gracia. Eso le preguntaría. Dios te bendiga, qué hermosa respuesta. De verdad que casi que me lo hiciste sentir. Y bueno, amigos, quiero darles las gracias a ustedes por estar allí, las gracias a Brian por esta visita. Espero que sea la primera de muchas. Así será. Eres un ejemplo a seguir
y que Dios te bendiga. Bueno, el ejemplo verdaderamente es Cristo. Gracias por ese lado tan exagerado, pero gracias a ustedes que están del otro lado. Y me sentí muy cómodo en esta entrevista y dejo mi promesa, no va a ser la última. Vale, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo programa.